Hola corazones, digo corredores, bienvenidos a Contando Kilómetros Podcast, tu podcast de running nostálgico con humor e información, aunque esta última pues no necesariamente. El Running Vintage, donde descubriremos juntos muchas de las cosas que sucedieron y suceden en esto de correr, para poner en valor el presente, y veremos que todo tiempo pasado únicamente fue anterior, pero no necesariamente mejor. Aunque hay tres cosas en las que estéis de acuerdo tu abuelo, tu padre y tú. Y es que antes se corría mejor, que Chris Santurino era una tremenda maquinaria y que correr el trofeo José Cano era como jugar en el Santiago Bernabéu. Me presento, soy Ángel Sánchez, @contador de kilómetros. Cuento kilómetros corriendo y cuento historias hablando. Soy speaker de carreras y narrador deportivo. Me gusta hacer reír y también soy mocatriz, modelo, cantante y actriz. A mi lado, enfrente y a veces en mi contra, en esta ocasión tenemos a Alfredo Barona, periodista, escritor y una persona con 42 kilómetros para amar la maratón. Bienvenido a Contando Kilómetros Podcast, Alfredo. Muy buenas, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado. Me reía porque justo esta semana me he vuelto a repasar un capítulo de tu libro, de 42 kilómetros para amar el maratón, y siempre he tenido la duda, ¿por qué el maratón y no la maratón en el libro? Pues yo ahí te hablaría de la frase de Martín Fitz, que prefiere llamarla la maratón en vez del maratón, porque dice que es como una mujer, que cuanto más te hace sufrir, más Ujú. la quieres. Entonces creo que esa es una respuesta muy válida y muy oportuna. Es un libro que yo creo que aproximadamente leo una vez al año. Siempre, indefectiblemente, cada vez que me voy a enfrentar a la distancia, la semana previa me lo leo. He tenido oportunidad, el primero que compré lo tiene Roberto Leal, que se lo presté y se lo quedó, se lo di como regalo, y creo que lo he comprado en 2 ediciones posteriores, o sea, imagínate lo que me gusta. Pero Alfredo no está hoy aquí para hablarnos de este libro, de su faceta como escritor, aunque creo que ¿cuántos libros tienes ya en el mercado? Bueno, hace tiempo que no escribo ninguno, ya perdí la cuenta, pero creo que son cinco. Cinco exactamente. 5. ¿Y todos tienen como hilo conductor el deporte, correr o Todos tienen como hilo relatamos? común el deporte, que es quizás, bueno, una de las Ujú. cosas que más me gustan. Y sí, efectivamente, no todos tratan de correr, porque hay uno que escribía acerca de periodismo deportivo relacionado con lo que estudié, pero también está relacionado con el deporte. Entonces, como decía Alfredo Relaño, el exdirector Gelas, el deporte cuenta las hazañas de los hombres, ¿no? Las primeras páginas de los periódicos deportivos siempre están ocupadas por las hazañas, mientras que el resto de la prensa pues está ocupado por las desgracias de Por muchos. las desgracias, sí, 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 desde luego. Que, ¿te he presentado bien en faceta a qué se dedica actualmente Alfredo Barona? Periodista, te leo de vez en cuando. ¿Dónde estás escribiendo ahora? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que en el periodismo estoy haciendo poca cosa, más allá que en Yotown, y luego tengo mi trabajo Ujú. como, bueno, con la comunicación del sindicato de funcionarios en el sector de empresas públicas. Y, y con eso tengo el tiempo más que cubierto, porque la verdad es que cuando acaba el final del día me doy cuenta que casi nunca me ha sobrado mucho tiempo libre. Entonces no me puedo quejar, no me va mal Lo la vida. importante, lo sigues lo sigues invirtiendo en correr de vez en cuando, el poco Sí, tiempo no, libre que no, te eso queda. también, eso forma parte casi, eso como yo les digo a los chavales, es casi como una asignatura más, ¿no? Por lo menos 5 días a la semana que sumamos, pues como te dije ayer cuando estuvimos hablando, no sé, yo creo que no bajo de 70 kilómetros semanales. Es una cifra que Joder. no está mal y sobre todo agradezco que las articulaciones me lo sigan permitiendo hacer porque en mi caso soy un poquito más, no solo de edad, cronológicamente más veterano que tú, sino también corriendo. Llevo casi ininterrumpidamente y con muy pocas lesiones por el camino. Llevo corriendo desde el año 92. Echa cuentas, Ángel, son Ujú. muchos años. Casi nada. Eh, para el que no lo sepa, para vosotros oyentes o personas que acabáis de llegar aquí al podcast, o que quizás os asoméis por primera vez a la figura, Fede y yo nos conocemos, pues yo creo que hace ya cerca de 9, 10 años, Más, allá por más de, más de más. 10 años. En 2014, ya hay un artículo tuyo acerca de mi persona en Corricolari, creo recordar, donde pues era un pobre loco que no sabía muy bien lo que acababa de hacer, donde
pues bueno, me había ido un año antes justo de mi trabajo y me escribisteis un artículo muy, muy, muy bonito que lo tengo guardado. Em, y la última vez que nos vimos ya fue hace, yo creo que 6 años, precisamente en el Trofeo José Cano, que es un poco lo que nos trae hoy a charlar para que la gente, el gran público, toda esta nueva oleada de corredores que están llegando al correr y ahora están flipando en las carreras cuesta abajo y pues con la placa de carbono y batiendo récords, que todo eso es fenomenal. El que me escucha habitualmente sabe que yo estoy muy a favor de que la gente se mueva en cualquiera de las versiones, pues descubrirles o redescubrirles la historia de una carrera como el Trofeo José Cano. Eh, una carrera que ya implicaba dentro del nombre de la carrera, ya iba implícito mucho de la personalidad de la carrera, ¿no? Porque el ponerle el nombre a la carrera, ponerle tu propio nombre, eso, ¿sabes tú más o menos cómo fue ese tránsito para que de la carrera de Canillejas se conociese más como el Trofeo José Cano? Es una buena pregunta. Y es una pregunta que tiene casi tantas respuestas como años, porque cada año que le preguntas a José Cano, por lo menos la experiencia que tengo yo con él, te da una respuesta diferente. Por lo tanto, está tan abierta que no podemos cerrarla nunca. Nos moriremos y seguiremos pensando por qué se llama Trofeo José Cano. Y de todas maneras, se llame como se llame, creo que tú has dado en la clave, en la introducción que has hecho de este programa, de tu programa. Y es que correr en Canillejas, correr el Trofeo José Cano, sigue siendo como jugar en el Bernabéu, quizás por ese sabor a nostalgia, quizás por ese sabor añejo. Y no necesariamente, como también has dicho en la introducción, no necesariamente indica que cualquier tiempo pasado fuese mejor, sino diferente. Porque a fin de cuentas, dentro Ujú. de esta oleada de carreras que vivimos ahora y dentro de este movimiento que el running, Canillejas tiene algo que la diferencia que las demás. Entonces, es quizás lo que este 30 de noviembre, que es cuando se vuelve a vivir una nueva edición, yo creo que ya es la 42 o 43 aproximadamente. Sí, sí. Aquí quizás no vas a encontrar tu mejor marca porque no es una de las carreras más favorables, pero tienes casi garantizado que vas a encontrar algo diferente como te pasó a ti en la última vez que coincidimos. Yo diría que fue en 2019, acuerdo, 2019, sí, sí. que colaboré ¿Sabes? contigo para que bajases por primera vez de las 40 minutos, por primera vez en tu Ah, vida, si no me equivoco. por primera y única vez, sí, sí. 4 o 5 kilómetros leyéndome un poco la carrera Además, y quitándome tráfico. además ahí acabaste con un mito, porque tú naciste en este movimiento, en esta corriente y el running, Sí, con el popularizando el tractorismo. tractorismo, popularizando el correr lento y de repente a tus fans, a tu corriente de fans, apareces con esa marca que en el movimiento popular, correr por debajo de 4 kilómetros es lo más parecido a ser un atleta que satélite. Marca una línea. Desde luego no me he vuelto a asomar y bueno, al final con todo esto del tractorismo, estoy ahora, te contaba que estoy liado ahora con la 10ª edición de la carrera, Tractorismo Race. eh, Básicamente lo que trataba era de tener una manera respetuosa de acercarse al deporte sin la presión de las marcas. Y eso yo sigo teniendo exactamente igual, por más que aquel corredor que empezó escribiendo el tractorismo, pues luego perdió peso, entrenó mucho y se cuidó y tuvo la inmensa suerte de disfrutar de 2, 3 años de una plenitud deportiva que lógicamente ha pasado y pues, no creo que vaya a volver. Yo voy a seguir intentándolo en todo caso. A mí me pasaba, Alfredo, perdona, que yo que pertenezco a esa nueva oleada de nuevos corredores, quiero decir, yo he hecho deporte toda mi vida, pero no me he dedicado a correr, a ponerme un dorsal en el pecho toda mi vida, no he hecho crosses, he hecho un par de crosses de pequeño con el colegio, con el instituto, pero esa fue mi relación con el atletismo más allá de, de esas cosas puntuales y luego verlo en la tele, pues cíclicamente los veranos, mundial o Juegos Olímpicos, lo que hubiera. Em, Cuando fui a Canillejas, yo Canillejas lo había corrido ya con anterioridad, creo que, pues no sé si fue en 2017 o algo así. Yo ya pertenezco a esta, repito, a esta oleada, me identifico más con toda la gente que viene detrás mía que con la gente que me precede, o gente como tú que lleva desde el año no sé cuántos, con esa salud de poder correr tantos kilómetros a la semana. Em, yo ya percibía que la carrera tenía una aura especial. O sea, sin conocer nada, sin conocer quién era José Cano,
una persona que luego tuve la suerte un año de compartir la presentación de la prueba y conocerlo, em, te das cuenta que tiene un aura especial la carrera. Como de carreras seria me refiero de, hostia, aquí vienen señores con lo que a mí me diferenciaba o sea, yo establecía una barrera entre el corredor popular que podía ser yo y un atleta, estoy hablando de mi percepción hace 10 años, el que llevase camisetas de tirantes, y yo veía que la densidad de camisetas de tirantes en Canillejas era mucho más alta que cuando me iba a correr Madrid corre por Madrid o por Freno o alguna carrera de estas más multitudinarias, ¿no? ¿No? Coincides conmigo. ¿Tú cuántas veces has corrido la carrera? Mira, precisamente eso que acabas de decir, que medías, entre comillas, la importancia de Canillejas por la cantidad de camisetas que tirantes, no había caído yo nunca. Pero precisamente eso es una buena fotografía para mirarla en todas las carreras. ¿Cuántas veces he corrido yo Canillejas? Pues mira, la primera vez que yo llegué a Canillejas, me acuerdo como si fuese hoy, fue en el año 92. Yo no había pisado este barrio en mi vida. Ujú. Pero había oído hablar de la carrera de Canillejas, de cuando ganó aquí José Manuel Abascal, de cuando se regalaban coches, de cuando venían aquí incluso medallistas olímpicos, de cuando Canillejas era lo que era, y al día siguiente veías la crónica, una página entera en el Marca, escrita por Pedro Molero, ¿no? Y yo llegué en el año 92, me acuerdo que el inicio estaba en la Avenida de Guadalajara, que entonces era una calle sin edificar, no existían los centros comerciales, ni los colegios, ni el campo de fútbol que existe ahora, y aquello me impresionó sobremanera. Me impresionó sobremanera porque fue la primera vez que asistí en directo y vi a atletas africanos calentar y decías, ostras, qué cosa, si estoy aquí al lado de las estrellas, voy a correr en el mismo campo de fútbol que corren las estrellas. Y todo eso me dio tiempo a asimilarlo, mientras que yo iba con un pánico casi exagerado, porque entonces 10 kilómetros me parecían una locura. No hacía más que preguntarme, ¿seré yo capaz de llegar a la meta? Porque ahora mismo, a los que estamos acostumbrados, 10 kilómetros nos parece casi como ir a comprar el pan. Pero a los que no están Ujú. acostumbrados, como me pasaba a mí en el año 92, cuando empecé a correr, porque tenía un amigo en la facultad que me decía que él corría 6 kilómetros diarios y que se encontraba muy bien y que era una cosa muy sana y que te ayudaba a mantener o a perder el peso, entonces 10 kilómetros me parecían una auténtica locura y Canillejas medía eso, 10 kilómetros. Yo, Me acuerdo más, por Ángel, centrar me un... acuerdo más que la siguiente carrera que corrí dentro de ese movimiento que lo compaginaba con los procesos universitarios fue el Trofeo Aquiles. Incluso más nervioso Ujú. que Canillejas, porque digo, bueno, ya que me he quitado en medio el terminar 10 kilómetros, digo, me vuelvo a meter otra vez en este fregado de 10 kilómetros. Además, el Trofeo Aquiles en la casa de campo, que es una carrera que es rompepiernas, que no te permite Sí, sí. mantener un ritmo, pero bueno, Creo que es ahora a primeros de enero también, por ahí, sí, debe sí, de estar ubicada en el calendario. Estuve leyendo para hablar contigo sobre la carrera que, eh, el propio Pepe Cano nació en Canillejas y que fue peluquero de profesión. Bueno, Y hasta donde yo sé, o porque Pepe Cano, según dice, ha tenido mil y un oficios, el hombre que el hombre que tiene mil y un Es oficios, que es la figura del buscavidas, totalmente, personificada, ¿no? De esa época de la transición. totalmente. Esa palabra de buscavidas también lo define o lo radiografía maravillosamente. A mí siempre me ha contado que él lo que se dedicaba era vender aspirinas en una farmacia, hasta que sin querer, en Ujú. el año 1980, fíjate, hoy que se cumple, hoy 20 de noviembre, que se cumple el 50 aniversario de la muerte de Franco, en el inicio de Ujú. Canillejas nos tenemos que ir a 1980. Y entonces, pues imagínate, Pecano, un tipo joven, un tipo con una buena planta, un tipo... Hablando del franquismo y de la época y tal, le leí, y me perdona que te interrumpiera, pero es que me venía muy al caso que en su momento, cuando empezó a correr, en aquella época, correr por la calle era sospechoso. E Y lo incluso, lo pararon en algunas ocasiones porque pensaban que estaba huyendo por haber cometido alguna fechoría. e incluso le perseguía a la policía, algo que a ti y a mí seguramente no nos ha pasado nunca cuando hemos ido a entrenar, ¿no? Eso es No, entrenando no, pero bueno, lo mío ya ha prescrito y lo puedo contar.
Pero, Pero bueno, fíjate, Ángel, las cosas que las que permite que hablemos un tipo como José Cano, ¿no? Al repasar su vida, de un tipo que corriendo le persigue la policía, ¿no? Eh, eran otras épocas. Por eso, casi cuando hablas de Canillejas, sea de una u otra manera, incluso te diré ahora también, estás retrocediendo en el tiempo. En vez de la película de Michael J. Fox de Regreso al Futuro, aquí es Regreso al pasado. Pero bueno, yo creo que a tipos que nos gusta tanto esto, también es reconfortante volver al pasado, ¿no? Y regresar a una época donde, que parezca mentira ahora, también existió. Yo te he hablado del año 92, cuando llega a Canillejas. Entonces, una de las mayores dificultades que había era cómo entreno yo estas distancias. No había planes de entrenamiento, había libros, no había había ni libros, ChatGPT ni no había nada de eso, había libros por ahí. Me acuerdo el de Juan Mora, que lo buscamos, pero estaba agotado y no tenías con quién compartir lo que habías hecho, no había redes sociales, no había ni tan siquiera, Claro. no había ni tan siquiera El teléfonos prueba y móviles. error, el boca a boca, ni siquiera era muy limitado, ¿no? No había ni un blog, ¿no? Que ya estamos hablando. Ahora, pues, estamos muy acostumbrados que en un reel de Instagram, un corredor cuente su entrenamiento y se genere debate en los comentarios. La preépoca, todo eso fue los blogs, donde gente contaba cómo eran los planes de maratón o se hacía locuras para ir a hacer carreras extremas por ahí a la Antártida, poder enterarte un poquito de Sí, eso. Pero antes todo eso no. éramos, Yo me éramos, imagino éramos los mismos que ahora, pero totalmente diferentes. Date cuenta de que tú has hablado de los, bueno, yo te lo he dicho, lo de los planes de entrenamiento, pero es que era completamente diferente. Por eso digo yo que de alguna manera todos, de una u otra manera, estamos invadidos un poco por la vanidad de las marcas, ¿no? ¿A quién no le apetece buscar ujú. su mejor marca? Yo tenía un compañero que decía que batir su propia marca era su mejor regalo de cumpleaños, era el mejor regalo de cumpleaños que le podían hacer. Y en parte, cuando nos iniciamos en esto, a todos nos gusta porque correr es un poco adictivo y a medida que te vas. Hombre, tiene su vertiente competitiva que lógicamente, em, encima es un deporte que es muy desagradecido y muy agradecido a la vez, porque, tú dejas de entrenar 15 días y estás hecho una braga, pero enseguida empiezas a progresar otra vez muy rápidamente, y para ese corredor popular que de repente, aterriza en su primer 10 kilómetros en torno a una hora, es relativamente asequible que con un poquito de entrenamiento se pueda colocar en 52 minutos en un tiempo relativamente corto, ¿no? La diferencia es que entonces no lo podías compartir con nadie. En esa época Con el compañero de trabajo En esa por la época, mañana. tú y yo nunca nos hubiésemos conocido, por ejemplo. En esa época yo nunca Correcto. hubiese tenido, que además es con que estuvo el origen, lo recuerdo perfectamente de todo, el origen de que tú y yo nos conozcamos, por ejemplo, está cuando publico 42 kilómetros para amar el maratón y te escribo a través de Twitter Ujú, que fue tu rampilla de lanzamiento y te digo, oye, no sabía ni que te llamabas Ángel porque firmabas como contador de kilómetros claro. y te digo, oye, mira que he escrito un libro y lo voy a presentar, me acuerdo que lo presenté en la FNAC de Callao. Joder, y Ujú. una de las cosas que Sí, más sí. me ilusionó es cuando terminó la presentación y me vienes, oye, que yo soy Ángel. Y habías venido desde Mm. tu pueblo, que quedaba unos cuantos kilómetros, exclusivamente para ver esa presentación. Y eso es como te he dicho yo alguna vez que hemos vuelto a coincidir, en algún entrenamiento que hemos compartido, en alguna carrera que hemos compartido. Esos son detalles que se quedan grabados para siempre y que no se olvidan. Entonces, como yo digo siempre, ¿no? A tu legión de seguidores, que siempre encuentras alguno, oye, ¿has vuelto este contador de kilómetros que te preguntan? Yo siempre les digo, pues no lo sé últimamente porque hace tiempo que no hablamos, pero ese chaval me tiene a mí ganado para siempre, porque además te veo y Vaya. sigues manteniendo el aura ese chaval, ¿no? Eternamente joven como Mel Gibson. Bueno, cada vez menos, me van doliendo cosas. Te veo en Con el forma. tema Hoy no me puedes engañar de que no estás entrenando. estoy entrenando, no estoy corriendo mucho, pero estoy entrenando. Ando ahora medio lesionado, que tengo un problema en un gemelo que se me sobrecarga sospechosamente a partir de los 5 o 6 kilómetros. Pero en cómputo de horas estoy metiendo 7 8 horas semanales porque hago mucha bicicleta indoor, gimnasio, no me estoy dejando mientras consigo encontrar la manera de que mi gemelo empiece a funcionar. Decía el bueno de Pepe Cano que correr en Canillejas era como jugar en el Bernabéu
Y otra frase que me ha gustado mucho para poner en el mapa la carrera para todos estos corredores, que le escuché a Jesús España, que lo ha dicho muchas veces, eh, aunque luego no sé si luego recientemente lo consiguió finalmente, pero que Canillejas para él era como el Mundial y que no lo pudo ganar nunca. Una persona como Jesús España, que ha sido campeón de España en todo lo que ha querido, ¿no? Esa era la aura que tenía la carrera para una persona como Jesús que ha corrido campeonatos internacionales. Sí, ha sido una cantera de chavales extraordinaria, ha sido una escuela de atletismo extraordinaria. Esa frase que dices que es Jesús España, yo también, yo creo que lo digo decir que hasta Canillejas eran como sus Juegos Olímpicos, ¿no? Siempre además en otoño, en una época como esta, era la diana de muchísimos chavales a los que le gustaba el atletismo, que estaban en escuelas. Te podría hablar de Antonio Serrano, de Berlanas, casi todos los atletas de nuestra generación o de una generación posterior a la nuestra, casi todos tienen como chavales su batallita en Canillejas, no solo los atletas populares. Y ese precisamente es el mérito que José Cano, que en un barrio, que sobre todo antes que acaba en una esquina de Madrid, consiguió llegar muy lejos e incluso hacerse internacional, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que hablé con él, hace ya pues, 10, 12 años, decía que un fondo americano quería comprarle la carrera, para que veas hasta dónde había llegado. Desde entonces, Claro, es que ahora, sí, no, desde entonces sí que es verdad, no podemos cerrar los ojos a la realidad de que la carrera está en decadencia, ¿no? Porque es una carrera que cada año un poquito, va perdiendo respecto a la anterior, incluso a niveles de inscripción, incluso a niveles de popularidad. Pero cuando hablas de Canillejas es como si tocaras la fibra sensible. Y eso, pase lo que pase, no se va a perder nunca. Y es quizás la principal diferencia que tú mismo, ¿no? Cuando llegaste aquí habías corrido muchas carreras, pero te tocó y decir, ostras, es que tengo la sensación de que estoy corriendo una carrera a barrio. Esto no es como algo correr en la especial. Castellana. Además, hablabas tú de muchos nombres que Canillejas les había dejado huella, y yo creo que les deja huella por la doble. Son gente ya que en su momento ya estaban metidos un poquito en clubes de atletismo, con una cultura atlética ya un poquito más por encima de la media del chaval que podía estar jugando al fútbol dando patas en el patio y ya está. Eh, que bueno, cualquiera que me oiga hablar así, tanto Alfredo como yo somos amantes del fútbol, del balompié, nos Sí, encanta, totalmente. eh, Lo uno no quita al otro. pero, pero que muchas veces sabemos que en aquella época, pues lógicamente el, el concepto de extraescolares como tal ni siquiera existía, o sea, era una cosa loquísima. Em, Te decía que todos esos grandes nombres les queda grabado porque han corrido con esa camiseta de atletismo de su club compitiendo con los mejores del mundo probablemente en aquel momento, em, pero también porque el trofeo José Cano le ha dado una importancia nuclear a las carreras infantiles, algo que no es negociable. O sea, la jornada empieza pronto con los niños, empiezan a correr y hasta que se dan las 11 las 12 de la mañana, que es cuando sale la carrera grande. Y lo hace al revés, que si te fijas por ejemplo, yo en mi carrera corremos los adultos y después corren los niños. En casi todas las carreras que conozco es así. Aquí corren los niños primero. Supongo que también por una cuestión logística, pero también por darle su importancia. Efectivamente, y además hay carreras hasta los 14 años. Si no me equivoco, los 14 años ya corren una distancia importante, que son de 5 kilómetros. Pero es que Canillejas no solo es Canillejas, también es una escuela de atletismo, es una academia. Cuando tú llegas en las inmediaciones, el día de la carrera, ves autobuses que vienen de clubs, los pueblos limítrofes de España. Entonces, es una cosa que te impone. Con mis hijos siempre hemos ido a correr a Canillejas y siempre la hemos puesto con rotulador fluorescente y además deseando que llegara ese domingo y viviendo los prolegómenos como merecen vivirse porque Canillejas es eso, cuando dices, ¿en qué carrera, qué barrio han corrido campeones olímpicos como en Canillejas? ¿En qué carrera de barrio has visto correr a tipos que en su época, como en los años 80, tenían tanto prestigio como los hermanos Castro, los portugueses, como Fernando Mamede, como Steve Jones, que vino aquí 3 semanas después de ganar el maratón de Nueva York? Dice, ¿en qué carrera de barrio volverás a ver esto? Y yo
tengo la sensación de que la respuesta es en ninguna. Todo puede pasar, pero no es fácil que pase. Y eso es un mérito que José Cano, independientemente de que el tiempo vaya pasando y que a lo mejor el tiempo la haya atropellado, eso queda ahí, quedará para siempre y está reflejado te iba a decir en los libros de historia, pero en los periódicos, en la hemeroteca. Es algo. Si se miran, Canillejas llegó a es ser, que Canillejas llegó a ser, que eso casi no sería ni mal titular para esta charla que estamos teniendo, Canillejas llegó a ser portada en el periódico Marca, en el periódico papel y salir en el telediario. y en el telediario, Eh, efectivamente. yo he visto esas imágenes también, y luego, fíjate, una curiosidad que he estado mirando, documentándome con respecto a la carrera, gran parte de mi audiencia lo sabe y, bueno, ayer te comentaba a ti que parte de a lo que me dedico, profesionalmente es comercializar medallas y trofeos para una fábrica portuguesa desde 2019 o así aproximadamente. Llevo ya cerca de 6 años con ellos, con la empresa. Y, estuve leyendo que en la primera edición de Canillejas, en 1980, ya entregaron medalla. O sea, fueron unos visionarios, cosa que ahora en el running es algo que, eh, se juzga de las carreras, si la medalla no está a un nivel de calidad, etcétera, o de detalle, porque en muchas ocasiones ya no va tanto en el dinero, sino que el propio organizador tiene mucha prisa y hace una medalla de cualquier manera y venga, 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 va. No le pone ese cariño, ese alma, ¿no? Para poder reflejar lo que es tu carrera y el mérito del corredor. Eh, en 1980 eso era revolucionario, porque la estructura del atletismo, no, las medallas eran para el primero, para el segundo y para el tercero. Y se acabó. ¿Sabes? Que entregase una carrera como Canillejas ya, cuando llegase a esa meta, tuvieras tu medalla finish de reconocimiento, era revolucionario. Y en algunos años llegaron a dar como una copa trofeo a todos los participantes. No sé si tú tienes alguna de estas por casa o eres poco mitómano y coges, las echas a un cajón o las guardas en una caja y las entregas en la siguiente mudanza. Soy poco mitómano y al final no me gusta conservar los recuerdos. Incluso cuando veo fotografías que todos tenemos conservadas en el móvil de hace años, me gusta la nostalgia, pero me cuesta convivir con ella, ¿no? Y, y he de, y he de Esa es una Y frase muy buena, y he de sí. reconocer que dorsales, al igual que hay tipos que tienen su habitación empapelada de dorsales, que conservan los trofeos uno en uno y que los tienen señalados. Mira todo el fondo que tengo yo En aquí. en esa habitación, Ángel, nunca me vais a encontrar a mí. No, es una. Bueno, yo también era un poco decorativo porque es algo que la gente acaba viendo en este podcast o vídeos que No, grabo, etcétera, oye, yo y lo pues envidio, ¿no? Porque cuando van pasando los años, ujú. a mí me gustaría tener ahora, por ejemplo, el trofeo que me entregaron en el año 92, ¿no? Y no lo tengo porque en su momento no le das valor, a las cosas le das valor, especialmente cuando va pasando el tiempo. Pero lo que dices de Ujú. Canillejas es que precisamente por eso, y ni tú ni yo somos de Canillejas, aunque yo acabara llegando a vivir cerca de este barrio, porque casualmente mi mujer nació en este barrio, nació en el barrio de Canillejas. Es que Canillejas es una pionera, porque incluso te diría más, ahora que estás hablando de los trofeos. Canillejas ha habido años que en la bolsa al corredor hay muchos atletas o hay muchos corredores que juzgan a las carreras por la bolsa al corredor. Se ha llegado a entregar no solo camiseta, sino que también se ha llegado a entregar trofeo y medalla. Y eso ya no se hace Ujú. porque las posibilidades económicas no dan para tanto. Económicas, Pero Canillejas ha lógicamente, llegado a han hacerlo ido porque precisamente no podemos hablar de Canillejas sin juzgar a su promotor, sin José Cano. Y José Cano, yo por la sensación o por la relación o lo que he tenido con él, es un tipo extraordinariamente generoso. Como dice él, el dinero son papeles, al que hay que darle la importancia justa. Y se que escribe y y él se lo gastó a gusto, ¿eh? Porque leía que llegó a pagar premios económicos en torno a 1,5 millones de pesetas. eh, la anécdota famosa de que entregaron un Nissan Patrol al vencedor, que ahora no recuerdo a quién fue, pero que se llevó un coche, ¿sabes? Y aquello abrió el telediario. De de todas maneras, aquello, visto en perspectiva, no dejaba de ser, una gran inversión por parte de alguien que sabía mucho de marketing sin haber leído un libro de marketing en su vida, tengo la intuición. Es que hay una universidad que es la Universidad de la Calle que no está en los libros. Y esa también tiene su valor.
hay que respetar los libros, pero no todo está en los libros. Hay gente que tiene una agilidad, una velocidad mental que la ha aprendido de la calle, que la ha aprendido de contactar con los demás, no la ha leído en ningún sitio. Y posiblemente José Cano fuera así, o sea así, porque date cuenta de que el problema. Porque al final, ¿cuánto te costaría salir en la televisión como carrera? Contactar con un medio y decir: "Quiero que me dediquéis 2 minutos y medio en televisión". ¿Cuánto costaría eso? Ángel, y las lloreras que se, Mucho más que 1,5 millones, y, mucho más que un coche, estoy completamente y las seguro. lloreras que se pegó, porque hubo años, pues, quizás ya había pasado la época dorada de Canillejas, pero hubo años en los que el fin de semana se le habían comprometido que Televisión Española que iban a venir las cámaras y por la razón que fueran no llegaron. Y claro, un hombre que trata a la carrera como si fuese su hija, Ujú. pues, Claro, es como si no te han llegado los fotógrafos a la boda. efectivamente, efectivamente, es como si te faltan los anillos, porque a fin de cuentas la televisión es lo que daba realce, más en aquella época. Porque cuando hablamos, ¿por qué destacó tanto Canillejas? ¿Por qué se le dio tanta importancia? Es que esa época también nos hace falta contar al personal joven que nos esté escuchando de que es que no es como ahora. Es que en aquella época, los domingos encendías la televisión y solo tenías dos canales, el primer canal y el segundo, que Sí, llamábamos el no Guadalupe. había un Netflix para elegir lo que quisieras ver en cualquier momento. No, entonces, claro, yo, por ejemplo, tengo amistad, nos solemos ver de vez en cuando, con Gregorio Parra, que era la voz del atletismo en aquellos años. Y Ujú. cuando hablas Sí, de sí. Gregorio Parra, le conoce más gente que la que es normal. Y dices, ¿y por qué? Pero bueno, es que los domingos al mediodía, si tú encendías la televisión, no necesariamente está Canillejas, pero en los domingos de invierno Había siempre. gente corriendo por el barro, yo ese recuerdo que tengo. Efectivamente, y eran los míticos crosses universitarios, fueran el Goibar, fueran Ventaguebaños, fuesen Itálica, y ahí la que lo narraba era la voz de Gregorio Parra. Entonces, era otro mundo. Ahora yo paso semanas, te voy a confesar, en las que no veo la televisión. Y dices, joder, no, Ujú. bueno, es que a lo mejor pones Netflix, pones Sí, no, YouTube. ahora ya hoy en día yo creo que salvo media hora al mediodía después de comer, que me paro a tomarme el café y veo el telediario que esté, dependiendo de si llego media hora antes o media hora después a ese momento, y no, lo que es la televisión pura y dura no la vi. He estado leyendo también que Roberto Parra ganó 10 veces esta carrera. Me parece extraordinario. El atleta que Socuellamos, que luego llegó a ser campeón de Europa en que pista cubierta. Pues eso precisamente te habla de lo que era Canillejas, que la inagotable cantera de Canillejas y que el poder que tenía esa carrera. Ganar en Canillejas era un signo de credibilidad, ¿no? Que te diferenciaba de los demás. Lamentablemente, yo como no tenía ese talento para correr de chaval, pues me lo perdí. Yo no llegué a esas épocas. Por edad podía haber llegado perfectamente en los años 80 a correr en Canillejas. Pero ahora que lo lees, te reconforta leerlo y decir, joder, menudos tiempos, menudas las cosas que Es que pasan. estoy viendo a Abascal, Abad, Antonio Prieto, Abel Antón, Jesús España, que no la ganó, José Luis Reyes González, que Esteves, incluso la llegó a correr que atleta popular una vez retirado. Nu Nuria Fernández, Juan Carlos Higuero, que la anécdota que tiene Juan Carlos Higuero es que entonces le pagaron con un cheque. Lo metió en el bolsillo del pantalón y en aquella época él era un tipo muy descuidado. Y vivía en la Blume y mandó a la lavadora y menos mal que o con el cheque, que entonces creo que eran 3.000 euros, 500.000 pesetas, lo mandó a la lavadora y menos mal que la señora que se encargaba de estuvo al quite, ¿no? estuvo al quite y estuvo oportuna, porque si no, y probablemente con la personalidad que tenía Juan Carlos Higuero en aquella época se le hubiese olvidado. Además, en ese año precisamente lo ganó por una equivocación de unos africanos bajando la avenida Arcentales. Ujú. Hablaremos, del recorrido que ha cambiado con el transcurso del tiempo. El circuito actual que yo conozco y que yo recuerdo eran como 4, 5, casi 6 kilómetros de una ligera bajada o llaneo y, subir, precisamente paralelo al Parque Occidentales, una cuesta bastante prominente donde había que coger un poco de resuello. Hablo de cabeza, corrígeme porque igual me estoy yendo kilómetro arriba, kilómetro abajo. Y un último como kilómetro y medio con una bajada cuesta abajo salvaje para tirarse ya con el cuchillo entre los dientes. Más o menos es así el recorrido, ¿no? No te está engañando la memoria, lo único que hay es que precisar.
Los 3 últimos kilómetros de Canillejas, los 3 últimos desde el 7, cuando coronas la que es la avenida Arcentales, la cuesta de Arcentales, pueden ser los más rápidos del mundo, no me equivoco. Pero hasta entonces es Ujú. una carrera perra. De hecho, tienes que subir el Parque Arcentales, que me parece que es desde el 4,5 hasta el 7. Esos son kilómetros de una subida constante y, según algunos corredores, inaguantable. El inicio, bueno, el inicio tiene mucha curva, es incómodo, no es precisamente el recorrido de Canillejas es uno de los más amables, ¿eh? Y lo bueno que tiene es que lleva, pues si no me equivoco, debe llevar cerca de 20 años con el mismo recorrido. Eso es dificilísimo encontrarlo en una ciudad como Madrid que permanentemente está de obras. Y sin embargo, Canillejas te permite medirte, porque no te engaña. Si el recorrido empieza y Claro, termina claro. donde acaba, ahí sí que puede cambiar la temperatura, que haga más o menos viento, que llueva, que haga más o menos frío, que esas cosas también influyen, pero el recorrido es fiel a sí mismo como, vamos, va a cumplir yo creo que 25 años, cerca de 25 años con el mismo recorrido. Eso es, no sé si es difícil, posiblemente no haya carrera en Pues Madrid. es difícil, en entorno urbano, pero ya también, pues, en mi experiencia como speaker del maratón alpino madrileño, una carrera que ahora mismo es la decana de la distancia de maratón en carreras de montaña aquí en España, eh, tras la desaparición de Garland en el norte de España, no ha podido repetir circuito ningún año, por cuestiones medioambientales de modificaciones de recorrido. O sea, imagínate el pequeño. Estoy viendo aquí los parciales de aquel día que hice yo En los el. parciales. eh, y es tal cual, o sea, fueron unos 4 kilómetros rondando los 3:55, 4:09, 3:49, 3:55 y saber regular en ese kilómetro 6-7 Y que los tres medir, últimos kilómetros, ¿a cuánto te salieron? Porque son rapidísimos, ¿eh? pues Son todo bajada, ¿eh? pues hice el 6 en 4:06, 4:13, que subes 22 metros en ese kilómetro, el kilómetro 7 y el 8, 3:46, 3:40 y 3:42. ¿Qué te he dicho? Me metí ¿Qué te he dicho? en esa Los tres en últimos. esa sí, sí, o sea, yo lo de ahora mismo que probablemente, aunque me recuperara el gemelo y esto, me costaría meter 500 metros en a 3:45, pues en aquel día hice, después de correr 7 kilómetros, hice 3 kilómetros en torno a esa media. A mí me pareció una bajada salvaje, sobre todo porque ya como corredor hueles la sangre, dices: "Aquí lo tengo que intentar", porque la cuenta ya no me salía del sub 40 después de haber metido un kilómetro a 4:06 y a 4:13. Sí, O sea, en los significa que tienes que recuperar 20 kilómetros, 20 segundos. En los últimos 3 kilómetros, si llegas con fuerza, solo se trata de meter el cuchillo, porque el recorrido te va a acompañar, la carne está blandita, no hay ningún problema. Pero hay que llegar con fuerza al kilómetro 7 porque lo que te he dicho anteriormente, y no te engañan tus parciales, del kilómetro 4,5 aproximadamente hasta el 7, es una subida incómoda, constante, que como no te regules bien, te coloca en la lona y no exageramos. Es el tipo de carrera que hay que saber correrla. Es un tipo de carrera en la que nunca lo vas a tener del todo dominado porque al ser un rompepiernas es como me parece que dijo Antonio Serrano un año que vino con sus aletas, es casi lo más parecido a un cross en asfalto. Entonces, la diferencia Y es que que probablemente si en esos 2 kilómetros del 6 al 7, 6-7 me hubiera emperrado en seguir manteniéndome en ritmos por debajo de 4, me hubiera quedado frito, me hubiera lo pasado hubieses de curso pagado. y muy probablemente no hubiera podido empujar Si es o que me hubiera quedado allí en un volcán, sentado en una piedra. correr no solo se trata de tener fuerza para correr, sino también saber organizarse. Es verdad que se corre con las piernas, pero la cabeza es la que ordena las piernas y un ritmo equivocado desde el principio, pues es lo que machaca, porque yo creo que todo el mundo, sea en la carrera que sea, Ángel, tenemos derecho a buscar nuestra mejor marca, sobre todo cuando el cuerpo, cuando la edad, cuando todo te acompaña, ¿no? Es verdad que si me vas a elegir, y sobre todo a medida que nos hacemos mayores, yo prefiero el corredor para toda la vida, el corredor a largo plazo, Ujú. no el corredor que se está machacando durante 3 o 4 años y que logra marcas a su nivel, que las podríamos calificar como estratosféricas en el ámbito popular. Pero ese corredor no me vale, yo prefiero seguir años y años y volver a verle. Yo siempre digo que en esta afición, en estos 30 años que vivo corriendo, he dejado muchos cadáveres por el camino.
Y otra cosa que me llamó mucho la atención cuando llegué a esa línea de meta consiguiendo ese gran objetivo y estamos muy contentos, es cómo ya en esa carrera se le prestaba mucha atención al espectáculo, a poner música, a poner luces, a poner mucha gente animando, el speaker. Estaba todo como muy cuidado, ese postmeta que invita a quedarse por allí viendo llegar a la gente. Ya me chocó mucho porque era algo que yo no estaba muy acostumbrado a ver. Bueno, pero en eso tú ya eres un licenciado ya después de tantos años. Yo me acuerdo que hasta hace poco el speaker de Canillejas, Navas, era el speaker de los partidos del Rayo Vallecano. Entonces, eso te da que ahí que desde el primer momento se apostó muy alto por la animación, porque hoy en día los speakers sois una También porque fuera una fiesta popular. Claro, hoy en día los speakers sois una Sí, parte perdona. imprescindible de la carrera, ¿no? Y esto fue una cosa que también Canillejas se adelantó a su tiempo. Date cuenta de que es como en las verbenas, que es como la música, es imprescindible. El cine no sería el mismo sin una buena banda sonora. Pues las carreras no serían las mismas Ujú. sin la emoción que le da a un speaker a una línea de meta e incluso ya en cualquier kilómetro. Es que esto va avanzando a la Yo velocidad de la luz. hoy hoy he recibido un mensaje muy muy bonito a través de Twitter. Bueno, había una publicación donde alguien preguntaba que cuáles eran los mejores speakers y tal, y bueno, es la típica publicación buscando iteración y tal, pero bueno, la gente, pues, te nombra con cariño y me dice una corredora y te leo, dice: "Tus palabras fueron clave en mi vida como corredora". Y tuve la inmensa suerte un año de dar la salida de la Maratón de Madrid, de mi maratón, digamos, y les dije una cosa, les llamé los punkis del asfalto a los corredores, porque elegir Madrid era un acto de rebeldía, ¿no? En una época donde todo el mundo va buscando carreras cuesta abajo o con sin desnivel, buscando quebrar sus marcas en recorridos favorables. Y les dije que Madrid imprime carácter como corredor. Esto me lo ha puesto la corredora porque lo tiene grabado en la memoria. Madrid imprime carácter como corredor. El asfalto de Madrid otorga galones en forma de medalla. De repente pasas a formar parte, es una profesión muy bonita porque de repente pasas a formar parte de los recuerdos en momentos importantes de las personas. La carrera en 2022, creo recordar, tuvo un 5K también. No sé si tú lo recuerdas. Y creo recordarlo que además lo ganó Jesús España. Sí, efectivamente. Fue una Ujú. experiencia que, si no me equivoco, no ha vuelto a repetirse. No, no, la quitaron, la La quitaron. quitaron, sería No volvió a repetirse, efectivamente. prueba. Y tiene, oía esta tarde en redes sociales a Fernando Carro hablar con muchísimo cariño de la carrera. O sea, es un enamorado también de las carreras de Madrid, ¿no? Desde el atletismo Suances, Bueno, porque otro el clásico barrio también. también es una fábrica de galetas. Me acabas de hablar de Fernando Carro, pero yo también te podría hablar de Jesús Ramos, te podría hablar de los hermanos Ujú. Capitán, te podría hablar incluso a otra escala bueno, ¿cómo a otra escala? Fabián Roncero, que durante su época fue Una escala tremenda, el claro. recordman español de maratón y que sin embargo ninguno de ellos ha llegado a ganar nunca en Canillejas. Fíjate las cosas que tiene, Ujú. las cosas que tiene la vida, ¿no? Pero es un barrio con mucha tradición atlética, con mucha tradición por correr, que quiere mucho al atletismo. Es que el origen de la prueba está el club de allí del barrio, que ahora a ver si me acuerdo, lo tengo por aquí anotado cómo se llama, la de Sí, Capoca, que es el club de barrio, organizaba cross federados ya en aquella época. Y en ese momento, Pepe ya había ganado algunas carreras y entrenaba chavales. Y quiero recordar, 2:30 o 2:40 en maratón, ojo, poca broma. Le dijeron: "Vamos a hacer aquí una carrera popular y como tú aquí eres el alma del atletismo de aquí, pues la vamos a llamar, Trofeo José Cano". Y él aceptó un poco, que llevase el nombre para que a nivel político institucional no se la quedara nadie. O sea, ahora es como es la carrera de aquí del barrio, pues la llamamos y es mía y vamos a hacer siempre más o menos lo que a mí me parezca. y, Que también es un acto de rebeldía no ceder y de aquella, y de aquella, en tiempos y de donde aquella iniciativa popular surgió un filón.
porque Canillejas se convirtió en un filón y lo que te decía anteriormente, es verdad que hemos hablado de esos nombres que son más populares, como los de Carro, Roncero, etcétera, etcétera, pero es que aquí en este barrio también hay un club que lleva desde el año 62, que es el Club Atletismo Suances, incluso que tiene su propia pista de atletismo, en la calle exterior, la calle 6 son 225 metros, y todo eso también forma parte de la idiosincrasia del barrio en torno a esta afición por correr, y ahí también se nutre Canillejas. Ahora mismo todos están casi, de alguna manera, ¿cuántos días faltan ya para Canillejas? Faltan 10 días. Pues ya están en capilla, ¿no? Ya los entrenamientos más duros de cara a la carrera, que todo el mundo, el que no aspira a ganar, aspira a hacer su mejor marca, los entrenamientos más duros ya de alguna manera ya se han hecho, ¿no? Entonces, por encima de una carrera es un acontecimiento. Ese domingo en el que se corre, las calles están, y más a la hora que es cerca del mediodía, las aceras están llenas de gente, que curiosos. Sí, eso pasa en muchas carreras populares donde lógicamente, para intervenir lo menos en el tráfico de las ciudades, en la movilidad, pues se hacen a las 8 o las 9 de la mañana. No hay animación en la calle porque el vecino, el común de los mortales, pues a las 9:30 está desayunando churros con la familia, no está en la calle dando palmas, pero a las 12 de la mañana en Canillejas hay gente En la apoyando. famosa meta de la calle Néctar, aunque no te olvides que Canillejas ha tenido muchas metas. Entre ellas tuvo, Ujú. antes de que se hiciera el estadio del Metropolitano, aquel fue el estadio de la Peineta, Sí. cuya idea es que fuese a ser. No sabía Sí, eso. ahí también llegó, ahí también, O sea, sabía lo de la pineta, pero no que había pasado la carrera y por allí o que había y que llegado allí. había terminado allí. Me parece que fue en el año 96. En el año 96. Ujú. Canillejas tiene tantísima historia que es como un pozo sin fondo. Es imposible resumirla en una hora. Canillejas, como dice Pepe Cano y como dice Isidro, el entrenador o el promotor del Club Atletismo Sánchez, tiene su propia enciclopedia. Y Ujú. es como nuestros abuelos. Siempre tiene historias que contar. Y nos hemos dejado sobre todo, lo hablaba contigo en la previa, fuera de la antena, que no queríamos hacer un repaso exhaustivo de fechas, datos, ganadores. Lo que queríamos transmitir, mi intención, y creo que lo hemos logrado mucho, y te doy las gracias, es que la gente entendiera el halo de la carrera, que entendiera el espíritu, lo innovador, y que muchas de las cosas que vemos ahora en las carreras populares y que damos por supuestas, pues no eran así. Tuvo que llegar alguien a hacer una pequeña Y sobre todo revolución. cómo se mantiene, cómo sigue combatiendo. Ángel, ¿cómo Canillejas sigue combatiendo el paso del tiempo? Ujú. Que ese Sí, es sí, su sí. principal mérito. ¿Cómo sigue conservando la salud? ¿Cómo sigue sorteando esta carrera de obstáculos que es el tiempo? Es ¿Cómo que se son sigue enfrentando a 45 esta ediciones ya mercadotecnia de carreras de poseídas la por la carrera. publicidad? Se El dice pasado fin pronto, de semana me parece que tuvimos la de Ponle Freno, de estas carreras que incluso se anuncian en televisión, y Canillejas, que ya no sale apenas en medios de comunicación, más allá de las notas, que las pequeñas notas que le puedan hacer en medios periféricos a Pepe Cano, aún así sigue viva. Y Ujú. es su principal mérito, y esto es desde 1980, porque solo había un año en el que no se ha corrido desde entonces, que fue el año de la pandemia, y fue por una imposibilidad física. Si Claro. no también se hubiese corrido. Entonces, frente al paso del tiempo, ahí está Canillejas. Para mí ese sería el resumen de toda esta historia. Por supuesto, podríamos contar miles de cosas más, miles de anécdotas. Incluso antes de hablar contigo yo me las podía haber aprendido, las podría haber memorizado en memoria, pero yo no. Prefiero que sea la cabeza la que fluya y la que, mientras está hablando con Ángel, mientras estamos compartiendo este ratito, pues nos encienda la luz y nos permita recordar cosas que hemos, Que merecieron la pena, si que hemos merecieron sabido la pena. contarlas, que espero que la gente lo agradezca. Yo creo que hemos encontrado lo diferente, que eso es precisamente lo que el atleta, que algún debutante habrá este próximo domingo 30 de noviembre en Canillejas, es lo que va a encontrar, la diferencia. No lo mejor ni lo peor, sino la diferencia respecto al resto de carreras. Yo solo ya con esto te Una termino. Cuando hablamos del ambiente de las aceras, del ambiente de las calles, yo solo encuentro una carrera que se pueda comparar a ella, y es la San Silvestre, y en especial la San Silvestre Internacional.
el entusiasmo de la gente en las aceras, cómo anima a los corredores y cómo se compromete y cómo forma parte de su esfuerzo. Yo solo, no a la escala que la San Silvestre, porque eso es un día absolutamente especial, pero es parecido. Claro. Desde luego, este trofeo José Cano, que va a hacer 45 ediciones, abriendo brecha, entregando medallas por primera vez, repitiendo recorridos, buscando récords, trayendo atletas internacionales a lo mejor de los nacionales, innovando en los premios en especia, entregando coches, una carrera con el espíritu de alguien muy, muy, muy especial, como es el propio Pepe Cano. Y que os invitamos a conocer cualquier año de estos a la que podáis venir a correr una carrera sobre todo una carrera con ánimo. Así que Desde aquí también creo, le deseamos, Ángel, una pronta y feliz recuperación a Pepe Cano, que me han contado que estaba ingresado en el hospital Ramón y Cajal porque le han operado una prótesis de cadera vaya. hace unos días. Esperemos que pueda Ujú. estar de cuerpo presente en la carrera, que es una de las cosas que más le gustan del mundo y que creo que se la merece, porque es otro año más que siga ahí. Sin tener muchos más datos, Alfredo, apostaría una cifra importante de dinero a que Pepe Cano, independientemente de cuáles sean sus circunstancias físicas, el 30 de noviembre estará en Canillejas en Además, algún sitio de la carrera. Vamos, estoy es una apuesta que completamente suena ganadora, seguro. la tuya. Y eso nos dice mucho de cómo era, o cómo es. ¿Hola? Ah, Sí, sí, yo creo que sí. Oye, Alfredo, un auténtico placer que me hayas dedicado esta horita de charla recordando batallitas. Primero en lo personal, porque fue un sitio muy, muy especial para mí. Segundo, también como contenido del podcast, creo que ayudar a recordar todas estas cosas, a dar a conocer todo este pasado que en ocasiones pues, fue mejor, otras veces no, que lo decimos en, en la intro todas las veces, pues creo que eso lo hemos conseguido y que la gente pues se haya podido enamorar un poquito más de una carrera que ni nos paga, ni conozco a nadie de la organización y que todo esto queda muy claro. Nosotros tenemos ya contratada en ocasiones promoción de carreras y somos muy francos. La llamamos el escaparate y ahí en esa sección hablamos abiertamente que nos han pagado un dinero para promocionar la prueba, pero en este caso es para mí una carrera de interés público, poder conocer la historia de cómo se gestó en los años 80 una carrera tan singular. perfecto, ha sido un placer como siempre y hasta pronto, Ángel. Nos veremos más veces, Alfredo. Espero que poder robarte un poquito más de tu tiempo más a Venga, menudo. cuando Un quieras. abrazo. Hasta luego.